Hoy, 29 de abril, damos inicio al debut de esto que se llama OntoCast. Y bueno, es mi primera vez haciendo esto y nada, qué honor gigantesco para mí que la primera vez que estoy haciendo esto también esté conmigo quien fuera mi primera odontóloga, ¿verdad? Eh, Ella es realmente muchas cosas se me vienen a la mente cuando pienso en ella, porque en mi mente lo primero que está es tía Nilce, ¿verdad? Es algo que desde el año 1993 que le conozco, donde mi compañera de colegio, Vania, quien es su hija, ¿verdad? Entonces desde esa época le conozco, inclusive antes, ¿verdad? Porque ya iba a su consultorio antes. Entonces es para mí tía Nilce, es la doctora Nilce, es Nilce en muchas cosas a la vez. Y bueno, quiero empezar un poquitito antes de presentarle a la invitada. ¿Qué odontocast? Entonces dice, siempre que nos juntamos entre colegas fuera del consultorio, sí o sí terminamos hablando de dientes, con la intención y las ganas de compartir a todos los oyentes de esta plataforma que nos permite llegar a miles de colegas, amigos, alumnos o cualquier persona que quiera saber más sobre la vida fuera del consultorio de grandes referentes de la odontología paraguaya. Nace Odontocast. Es el primer podcast paraguayo entre odontólogos, pero con una particularidad: no hablamos de dientes. Un cara a cara donde conoceremos los inicios, anécdotas, sueños y proyectos de vida de cada uno de los invitados, que estoy firmemente seguro que tocará la vida de cada oyente. Esto va a ser un espacio sincero y ameno donde haremos que sus testimonios de vida fluyan como una charla entre amigos. Bueno, entonces nuestra primera invitada, la doctora Nilce Pangracio de Kehler. Y voy a hacer algo antes de presentarle, porque la que me hizo la gauchada con esto fue mi compañera de colegio justamente. Yo pensaba quién podía ser mi primera invitada, cómo voy a dar el puntapié acá, como digo, pensando en el Mundial Paraguay-Estados Unidos. Ese partido Paraguay tiene que ganar, bueno, y este partido tengo que ganar yo. Entonces dije, voy a escribirle a Vania y voy a poner acá, voy a agarrar mi teléfono y voy a poner inclusive esa transmisión de pensamiento que tuvimos con Vania. Voy a poner el audio que Vania me envió cuando ya le había escrito. Y ahí va el audio. Hola Fer, vos sabés que no vas a creer, pero yo hoy estábamos hablando de los niños que ya saben lo que quieren ser desde chiquititos. Y yo hoy le estaba contando acá a una chica que trabaja conmigo que uno de mis compañeros me decía siempre que él iba a ser odontólogo. Me decía en el colegio ya, y que ahora es odontólogo, está casado con una odontóloga y tiene muchos hijos. Y justo hoy me escribiste. Loquísimo, porque fue una transmisión así de pensamientos y yo creo que fue pensado justamente para esto, ¿verdad? Bueno, sin dar muchas vueltas, y entonces voy a decir, ¿quién es para mí la doctora Nilce? Ella fue mi primera odontóloga. Yo, como le contaba antes de que empiece la grabación, yo iba a la clínica dental Kegler, que estaba sobre la calle Roja Silva, y le decía a ella que yo tengo esa memoria. Mi memoria está, inclusive estacionábamos el auto, nos bajábamos, y al inicio estaba, como antes se promocionaban los odontólogos, estaba su nombre, ¿verdad? En una plaquita dorada, ¿verdad? Con letras negras, estaba su nombre, el de su esposo y el de lo que componían esa clínica. Y yo le digo a ella que abría la puerta, me subía a esa escalera y tengo acá en la mente el aroma de esa clínica, ¿verdad? Por supuesto, indicativo de que yo estaba llegando a una clínica odontológica, ¿verdad? Bueno, después también me acuerdo de las películas que proyectaba, de las diapositivas, los slides, ¿verdad? Eh, Ojo, no me voy a olvidar, voy a contar en alguna parte cómo yo le mordía el dedo a la doctora. Ella fue la compañera de mi mamá, la mamá de mi compañera de colegio. También iba a las charlas en el colegio. Entonces yo desde chico ya le iba viendo a ella. Le veía en el consultorio, pero le veía en el colegio también. Esa charla de prevención que hacía cada año. Y creo que yo cada año iba construyendo un poquitito lo que yo quería hacer a futuro, ¿verdad? Esa gana de caminar a futuro en la odontología, como lo hago actualmente, ¿verdad? Bueno, y antes de que ella me hable, voy a leer un poquitito su
currículum, que yo estoy ante una eminencia de la odontología realmente, y que como le dije a la doctora, si vamos a hablar de su currículum, vamos a estar horas hablando porque realmente es una eminencia de la odontología paraguaya. La doctora Nilsa Panglacio de Kegler es egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción con medalla de honor, especialista en metodología de la investigación del Instituto de Ciencia para la Salud, máster en ciencias odontológicas con énfasis en odontopediatría y salud comunitaria, exdirectora ejecutiva de la Academia Internacional de Odontología Integral, es docente, ex docente de las cátedras de Prevención y Odontología Comunitaria de la Facultad de Odontología de la UAA, dictante de cursos y conferencias a nivel nacional e internacional, Bolivia, Uruguay, México, Guatemala, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, autora de 2 libros, Análisis situacional de la odontología en el Paraguay y La salud bucal de mi bebé, autora de materiales educativos para la salud bucal, 10 cuentos para niños, salud bucal, una mejor manera de enseñar, coautora del libro de ginecología y obstetricia con el capítulo Salud bucal de la embarazada, coautora del libro de ginecología y perinatología con el capítulo Salud bucal, su importancia en el binomio madre-hijo, coautora del libro Análisis funcional oclusal en el capítulo 8 Placas interoclusales, Premio Sola Paraguay, versión 2003, Premio a la Investigación Moisés Bertoni, Galardón Mexicano a la Odontología Ibero-Latinoamericana, otorgado por la Universidad de Guadalajara, y Federación de Escuelas y Facultades de Odontología de México, Empresaria del año 2019, otorgado por el Latin American Quality Institute, Premio a la Investigación Científica en Congreso Latinoamericano de Odontopediatría año 2012, directora del Departamento de Prevención y Odontopediatría de la Clínica Kegler, directora del proyecto educativo Mi Héroe, el Dentista, y directora del programa preventivo Conquistando un Tesoro, ese que nos acordamos ahora. Reconocimiento Gran Maestra, otorgado por la Academia Internacional de Odontología Integral, año 2025. Impresionante, realmente para mí un honor gigantesco estar con ella. Y bueno, ahora le paso el micrófono a ella y que se presente y que me hable un poquitito. ¿Qué tal, doctora? Gracias, Fernando. El honor realmente es mío. Realmente me emocionó cuando Vania me dijo, ¿verdad? Vos fuiste su primera dentista. Primero, el hecho de que estés te estés incursionando en esto, ¿verdad? Llevo 45 años de profesión y te puedo decir que 43 de odontopediatra. Siempre soñé con la especialidad de odontopediatría y te tengo en mente desde niño y te conozco desde niño, y entonces es hoy estar como con un miembro de mi familia, porque gracias. El corazón siempre nos unió con los pacientes, con los compañeros de los hijos, la vida. Claro. La vida y las vivencias que uno tuvo siempre se quedan grabadas en el corazón. Realmente, realmente. Gracias, tía, gracias, doctora, por aceptar esto, ¿verdad? Por decir un sí de una que a lo mejor ni siquiera sabía a qué esto se refería, o sea, qué era esto. Sí, realmente. De cabeza era un sí, y gracias por tu sí, ¿verdad? Gracias por estar acá, y para mí, como ya te dije, es un honor gigantesco y me une eso, ¿verdad? Me une recuerdos del colegio, me une mi amistad con Vania, con tu familia, tu sí. casa y todo eso, ¿verdad? Atender nomás, tío. Perdón, no. Metele, por favor. Pongo en silencio nomás, perdón. Ay. Perdón. Adelante, tía. Adelante. Bueno, sigo. Era mi hermano que me llamaba. Ah, bueno, por lo menos, ¿verdad? No era el de Claro. No era el de Claro, era el hermano. Seguimos mandando toda esa visita a todos. Genial. Ahora, tía, quiero hablarte un poquitito de quién es la doctora Nilse según tu familia. Y logré ahí rescatar en 3 audios, conseguir 3 audios de quién es la doctora Nilse, quién es mi mamá, en este caso, quién es mi mamá, la doctora Nilse. Voy a agarrar de vuelta mi celular y voy a poner esos audios que conseguí gracias a mi... Gracias a la compañerita. Gracias a la compañera. Y bueno, vamos a escuchar el primer audio que es de Karen,
que es de Karen. ¿Quién es Nilce? ¿Quién es su mamá para Karen? Vamos. Para mí, mi mamá no solo es quien me dio la vida, sino quien me dio mi propósito. Ser odontopediatra como ella es como heredar un superpoder. Me enseñó que nuestra profesión no es solo curar dientes, sino cuidar corazones. Ella es mi mentora más exigente y al mismo tiempo mi fan más grande. Mi mamá es una gran abuela, una gran amiga, mi colega favorita y mi inspiración constante. Increíble, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Escucharlo a tu Cosas de hija. la vida diaria que no te das cuenta. Sí. ¿Verdad? Qué lindo escuchar lo que dijo Karen. Gracias, Fernando. Cosa que hacemos nomás y que ellos van tomando como ejemplo, ¿verdad? En el día a día y que no decimos, voy a hacer esto para que Karen copie No, sin pensar. sin pensar. Vamos al segundo. Ese ya es de Vanita. Mi mamá es una mujer admirable. Tuvo 5 hijos. Es odontóloga. Ella nunca dejó de trabajar, pero tampoco nunca nos faltó. Le tengo como una mamá presente y súper exigente. Hoy en día trabajamos juntas. Es mi vecina y una amiga a la que puedo recurrir siempre. También una abuela increíble para sus nietos, que no se pierde de nada y está siempre para ellos. En la familia es el alma, la que nos mantiene unidos, se encarga de armar los almuerzos familiares y de juntarnos haciendo especial cada ocasión. Es ejemplo de entrega, de lucha y amor incondicional. Su mayor virtud es que pone el corazón en todo lo que hace y busca siempre la excelencia. Increíble. Voy por el tercero y después hablamos de los audios. Me encantan los audios. Mi mamá es para mí la persona que más admiro. Es una mujer fuerte, súper trabajadora, súper inteligente, que siempre tuvo objetivos en la vida y luchó por cumplir todos esos objetivos. Y aparte es una persona con un corazón enorme, siempre dispuesta a ayudar y siempre tan cariñosa y dispuesta a dar tanto amor a los demás y sobre todo a su familia. Qué lindo escuchar estos audios así Las tres mujeres de la familia. de las tres mujeres. ¿Y qué pensás, tía? ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas que tus hijas hablan así de vos? Emociona. Realmente emociona porque en el correr del día a día, Fernando, no estamos pendientes de eso. Ni estamos, por un lado, no estamos buscando eso, ¿verdad? Uno es como es, se expresa, cierto, ellos tienen razón de que soy una persona con mucha pasión en lo que hago y se nota eso, ¿verdad? Se nota en la familia y se nota en el consultorio y en todas partes, no puedo disimular. Pero no sos consciente de la repercusión que te puede tener tu forma de ser. Entonces me emociona realmente porque es algo nuevo. No esperé esto. No esperaste esto. Una sorpresa y me encanta. Te voy a enviar, tía, esos audios para que tengas siempre presente y que seguro lo tenés luego, porque seguro que te dicen día a día, pero no paramos la pelota y no nos ponemos a escuchar esto. No son cosas que se dicen día a día, Claro. ¿verdad? Sí, no. ¿Mm? En un cumpleaños. Claro, no son cosas que te dicen día a día, ¿verdad? Porque en el correr cada uno con su trabajo, ¿sabes cómo es la vida cotidiana? Ni a tu esposo ni tu esposo no te dice que te quiere todos los días, Totalmente. ni vos le decís a tu señora que le querés todos los días y sería maravilloso, pero en el correr del día no ocurre eso. Totalmente, cierto. Pasa tan rápido. Entonces, y está lindo que en vida te digan eso y escuchar eso en vida. Tira, no sabes, me hiciste el día. En serio. Me Gracias, hiciste el tía. día, Fernando. Qué gusto. Bueno, tía, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo elegiste esta profesión? ¿Cómo elegiste la odontología?
Bueno, la odontología yo creo que en mi familia tiene genética ya. Yo soy hija de odontólogo. Mi papá era odontólogo de la segunda promoción de egresados de la Universidad Nacional Segundo. de Asunción. Sí. Era también una persona que era así, que muy pasional también, ¿verdad? Yo tengo un poco su carácter en lo que hacía y nos involucraba mucho a nosotros en todas sus actividades. O sea que no es que la profesión y el trabajo nos robó nuestro papá, no, al contrario. Y antes el consultorio se tenía en la casa, o sea, era una vivencia de día a día. Venían los pacientes a la sala de espera que estaba en la parte del frente de la casa. Y bueno, o sea que nosotros olíamos olor a dentista desde que nos levantábamos, Claro. ¿verdad? Y también escuchábamos, era muy amigable y sus pacientes eran sus amigos, las señoras le amaban porque él era muy cariñoso. O sea, nos mostró su realización personal a través de la profesión, ¿verdad? Y cuando nos tocó elegir, bueno, te voy a ser sincera, a mí me encantaba, yo soy profesora superior de declamación y arte escénico, o sea, de teatro, ¿verdad? Eso yo estudié toda desde mi niñez y me recibí tengo el título del ministerio, ¿verdad? Eh, y mi pasión era eso. Pero, eso sí, en aquella época no estaba bien que una chica de familia sea de la farándula. Claro. ¿Entendés? A mí me invitaban para actuar en las obras, todo, y los ensayos eran de noche y no tenía permiso. Antes era, no, el permiso cortito y lo que decía tu papá y tu mamá valía, marcaba y no había vuelta que discutir, no es como hoy. Nada, no se negociaba, era otro tipo de educación, ¿verdad? Capaz que si hubiera tenido la posibilidad de encaminarme profesionalmente hacia esa parte, es algo que me encantaba siempre y era una vocación que tenía también adentro. Y bueno, pero también me gustaba la odontología. Como no tuve luego pie para actuar, entonces, bueno, opté por la odontología que me encantó. Y entonces yo uní después eso. Uní la odontología y mi pasión por todo lo que es la poesía, por todo lo que eran los cuentos, todo. Y es por eso que me volví escritora después, de materiales odontológicos. Pero bueno, estoy feliz por Uniste tus dos pasiones. uní mis dos pasiones, porque lo importante es realizarte en lo que realmente te gusta. Y te cuento una anécdota, que en los congresos odontológicos, te juro que me conocen más por la declamadora que por, Por lo que decís. por la conferencia que doy, Claro. ¿verdad? Porque siempre hay representación de los países y todo eso, ¿no? En los congresos, y siempre yo salgo a recitar y no me hago rogar. Claro. Entonces me conocen O sea, como no hay ese que pase. No, una ya. La doctora Nilce, por favor. así mismo, ellos todos, o sea, mis colegas extranjeros, todos me conocen como por la parte artística de mi declamación. O sea, se puede decir que si no existía la doctora Nilce, te hubiésemos visto ahora en Telefuturo o en alguno de esos. Yo Hubiese sido una creo actriz. que sí, O por en lo menos Televisa. en los teatros hubiera estado, en las tablas del teatro. Te hubiese gustado entonces ser actriz también. Me hubiera encantado. Es hasta ahora algo que yo alguna vez digo, le debo a la vida, ¿verdad? Porque me gusta, llevo adentro. Entonces te decidiste por la odontología. Me decidí por la odontología y no me arrepiento. No te arrepentís. No me arrepiento. Y esa es tu primer consultor, o sea, tu primera iniciación con un paciente, aparte de lo que fue la universidad, ¿fue en tu casa con el consultorio de tu papá o...? Siempre yo le entraba a ayudar.
Ah, ya. Sí, más cuando ya estaba en la facultad, ¿verdad? Él entraba y le ayudaba. Cuando eso, los odontólogos no tenían asistente, Sí. ¿verdad? Ahora no sabemos trabajar si no es a 6 manos. Entonces, en aquella época el odontólogo era de pie, parado al lado de su sillón y solito. Preparaba su pasta, atendía a su paciente, todo, cobraba, todo, ¿verdad? Hacía todo. Todo hacía, ¿verdad? Ya no era él. Y la mayoría de los odontólogos tenían consultorio en la casa. Ya, ya, ya. La mayoría vos te ponías para ver esa generación y era así. Todavía acá no había las grandes clínicas, nada. Eso fue muy posterior, muy posterior. Yo te estoy hablando, imagínate, 45 años que me recibí. Ya voy por 46 años que nos recibimos. Y cuando eso era muy diferente. La perspectiva de lo que es hoy. Y tuvimos que pasar por muchas cosas, por muchos cambios en el enfoque de la práctica, en el trabajo interdisciplinario con otras clínicas, ¿no? Ya el dentista encerrado en un solo Claro, el que consultorio. hacía de todo. Porque Claro, antes el que hacía odontólogo era todo. todo Hacía lo todo. que hacía de todo. Sí, hoy en día tenemos que juntarnos en forma interdisciplinaria. O sea, se puede decir que tu papá fue protagonista entonces en la decisión de Sí. elegir. Sí, y yo tenía, espera, mi papá fue protagonista en mi decisión, pero yo también tenía 2 hermanos mayores que estudiaban odontología, Ujú. ¿verdad? Y bueno, y entonces siempre se hablaba de la facultad, era un terreno conocido. Venían todos los compañeros de mi hermano a mi casa porque nosotros teníamos una casa grande, y todas las fiestas de la facultad se hacían en mi casa. Claro. Entonces todo era odontología. Todo era odontología, hasta teníamos novio compañero del hermano. O sea que Claro. Iba encaminada a eso nomás, ¿no? por la pinta. Increíble. Era Natalio, el profe Natalio también, y Valmi, que es mi hermana que vive en Estados Unidos. Ah, ya es odontólogo. Ella es odontóloga, ella es ortodoncista de la Universidad de Detroit, Mercy. Y es ahí también donde Marcelo, mi hijo, gracias a Dios, mediante ella se pudo ir a estudiar también ortodoncia en esa Él hizo universidad. su especialidad. Hizo su especialidad y su masterado allá, en Michigan, en la Increíble. Universidad de Michigan, sí. Y ahora vamos a ver un poco, doctora, ¿dónde apareció ahí el doctor Emilio? ¿En qué parte de ese caminar? ¿Cómo se conocieron con el doctor Emilio? Bueno, yo le conocía porque él venía ya a las fiestas él es 5, o sea, cuando yo ingresé en el primer año, cuando yo ingresé a la universidad, él estaba en 5.º año y era el presidente del centro de estudiantes, o sea que él no bautizó, él me bautizó a mí, el famoso bautismo del ingresante, ¿verdad? Y pero yo ya le conocía de vista, porque siempre estaba en las fiestas en mi casa, que eran todas las fiestas de odontología, eran en mi casa. O sea que, Sí o sí, ya apareció ahí. y yo le conocía de así, pero nunca nada. Pero en primer curso, cuando a finales del primer curso más o menos, eh, se hizo una excursión. Mi hermano Natalio estaba en Brasilia, estaba haciendo su especialidad en Brasilia. Y se hizo un congreso allá. Y él fue el nexo para que los estudiantes de odontología de Paraguay nos vayamos a la invitación y Emilio era el presidente del centro estudiante. Entonces se, se armó cómo se iba a Brasilia, ¿verdad? En aquella época la capacidad adquisitiva del estudiante no era para irte en un avión y irte a Brasilia y al Hotel 5 estrellas, no. Era en ómnibus hasta Brasilia, creo que tardamos 3 días para llegar. Más de lo que duró el congreso. 3 días para llegar. Y, y se hospedaban, ¿verdad? En unos campamentos para estudiantes que daba ahí
la universidad, o sea, nada de hotel, nada de nada, ¿verdad? Y bueno, en ese viaje fue la conexión. 36 horas en un ómnibus. Claro, Cualquiera imagínate. se conecta. Claro. Algo tiene que surgir ahí. Ay, Un mal de barco por lo mal de menos. barco por lo Pues en menos. este caso fue todo lo contrario. Así fue, bueno, y ahí fue el despertar del, del amor. Entonces se conocieron en un ómnibus que En iba a un Brasil. ómnibus, en camino también a un congreso de odontología. Claro, y vos entrabas y él salía, ¿verdad? Claro, yo A la, entré a y la él salía, facultad. sí, así mismo. Ya. Y después mantuvieron ¿Y cómo era el contacto en esa época? Porque era en la línea baja, Teléfono, no teléfono. vivían cerca. Todos estábamos pendientes del teléfono, rin, ahí Claro, corríamos. atendía a tu mamá o tu papá, ni sé para vos, te llama Emilio, por ejemplo. Así mismo, más o menos ya tenías ya tu hora que te iba a llamar a vos. Ah, entonces ya estaba atenta. Estaba ya atenta a tu hora. Ya, qué Así. increíble. Y Entonces, la visita en la casa, Fernando, eso era, Claro. nosotros no salíamos así, que nos íbamos allá, salíamos en la visita era en la casa, claro, tocaba el timbre, tocaba el llega timbre, Emilio, se va al sofá, así mismo, en la sala sentaditos, en la sala sentadita. ¿Y cuántos años fueron novios, tía? 5 años. Sí. O sea, toda mi carrera, después de recibirme, después de un año se me casé. Ya. O sea, Espero que mi papá me compre el sillón odontológico, espero que me pague el posgrado. todo listo, el paquete completo y ahí sí van, ¿verdad? Así es. Ahí vamos a adquirir, sí, Así qué es. leche. No, y por suerte, ¿verdad? Que vos sabés que la profesión de odontólogo no da para casarte de estudiante porque Claro. todo no te permite trabajar paralelamente. Vos estás todo el día en la facultad. Yo enseñaba, yo enseñaba en mi casa durante toda mi vida universitaria. Yo tenía mi instituto de enseñanza de recitado, de Ah, declamación, mira. ¿verdad? Y entonces yo trabajaba en eso. Y en el Corazón de María yo enseñaba teatro para niños. O sea, que también trabajaba en eso, ¿verdad? Y entonces, porque era lo que me gustaba, llevaba paralelamente hacia todo lo que me gustaba. Y Emilio sí también trabajaba, él trabajaba de mozo en el restaurante Kegler, que mucha gente se acuerda todavía de la pollería Kegler. Claro. Si le preguntas a tus padres, ¿verdad? Sí, no, que estaba ahí cerca de lo que es Félix Bogado y Quinta. claro, cerca del harinero, cerca de lo que Exacto. hoy es un bar. Hoy es un bar Hoy que es se un llama bar. Onkel, es un bar de un Onkel, sobrino de conozco. Emilio. Onkel le puso en homenaje a mi suegro, que era el dueño de ese local, ¿verdad? Y ellas le querían mucho a él, y por eso Onkel quiere decir tío en alemán. Claro. O sea, el doctor él trabajaba de mozo y estudiaba odontología también. Así mismo. Toda De la noche vida. hacía mozo y de... Toda la vida, sí. Increíble, che. Y después hacía la parte administrativa, o sea, estaba en la caja también, dependiendo de las necesidades, o sea, que ya el Era un trabajo toda la multiuso ahí vida. para... Sí, no, era cabeza, Claro. era cabeza. Lo que voy leyendo, tía, también con lo que me vas contando es que siempre el trabajo estuvo muy impregnado en tu vida. O sea, vos me vas contando que no, porque normalmente está la estudiante de odontología y hace de estudiante nomás. Pero vos me estabas hablando justamente de que trabajaba en el Corazón de María, en tu casa, que también sumado a lo del doctor, que el doctor trabajaba de mozo. O sea, siempre el trabajo fue como una cultura en su familia. Sí, No era sí. solamente estudiante, No, solamente... no. Realmente yo heredé el ejemplo en mi hogar. Mi papá y mi mamá eran personas muy, muy trabajadoras eh, y muy honestas. Y entonces, eso es lo que mamás. Claro. Y después se te queda en tu forma de vida, en tus elecciones y todo. En el colegio Pedro Pepeña también enseñaba. Yo armaba los teatros, Que eso allá coordinaba hace San Vicente. de la, de la escuela y todos los actos, los teatros, todo.
del Ministerio de Educación. O sea Entonces, que desde siempre- jovencita yo ya estuve contratada por el Ministerio de Educación primero, ¿verdad? Y la parte privada también, ¿verdad? Claro, pero siempre trabajando. Siempre, Qué increíble, tía. ¿Y siempre. cómo empezó Clínica Keller? ¿Cómo empezó lo que hoy es Clínica Keller? Bueno, Clínica Kegler empezó ya con... Emilio tenía un consultorio frente al bar Kegler, ¿verdad? Sí, Cuando él trabajaba allí solito, no era... Pero después él tenía una visión muy empresarial y emprendedora, ¿verdad? Que hasta ahora él tiene, ¿verdad? Fuimos madurando un proyecto ya juntos de novios, ¿verdad? De novios. Y él tenía un local allí en la esquina de su casa donde él vivía, que era nosotros vivía, él vivía sobre Lomas Valentina, y, entre Roja Silva y Capitán Figari. Y él tenía una propiedad que era de sus padres, él es hijo único, o sea que no tenía que pelearse con nadie para conseguir la propiedad. Entonces le dio al papá el local y ahí él construyó la clínica, ¿verdad? Donde abajo sí se hizo todo salón comercial, había un almacén, había departamentos para alquilar en la parte de abajo. Y en la parte de arriba, todo el piso se hizo la clínica, pero ya con concepto de clínica. Ya fue otra arquitectura, otro concepto ya. Y él soñaba con una odontología integral. Y así fue, le invitó al doctor Luis González, estaba la doctora Jenny Ayala, estaba la doctora Graciela Maki, que hacía toda la parte de ortodoncia, Ivonne García, que era la esposa del doctor Luis Sí. González, todos profesores muy buenos, odontólogos. Él quería algo que tenga nivel, ¿verdad? Porque también él salió y vio en otra parte, ¿verdad? Y se iba a los congresos, tenía muchos amigos extranjeros, veía cómo era. Y bueno, soñaba para su país una clínica con otra magnitud y otro enfoque. Y así cumplió su sueño. Yo me fui a trabajar ahí después de casarme recién, ¿verdad? Antes no tenía permiso. O sea, él ya era un visionario de lo que quería Sí, realmente. O sea, en Paraguay toda no la vida. había ese tipo de clínicas en esa época. No, es más, Fernando, él, él también formaba las asistentes dentales, por ejemplo, para que tomen las radiografías, para que preparen las cosas, y era mal visto que una persona que no sea odontóloga toque la boca de un paciente. Ujú, O sea, totalmente claro. otro enfoque, ¿verdad? Era mal visto. A Emilio le criticaban mucho los colegas mismos, ¿verdad? Porque era un poco innovador en eso. Era innovador. Que al paciente le toque el asistente era medio un punto para criticar. Pero hoy en día La asistente hace muchísimo. no podemos hacer nada Claro, sin las asistentes y no podés crecer si no tenés ese apoyo. No podés crecer en tu consultorio, ¿verdad? totalmente. Entonces, ahí ya empezó a crecer porque él ya... y no tenía un sillón, tenía tres sillones. ¿Y cómo vos trabajás solo en 3 sillones? ¿Mm? Entonces, mientras se hacía el provisorio en el laboratorio, y ya tenía laboratorio O dental. sea, él en esa época ya tenía 3 sillones trabajando 3 sillones continuamente. y él solo de profesional, ¿verdad? Y tenía el laboratorio en la clínica también. Qué increíble. Eso también no era que el trabajo salía afuera, ya se concibió un espacio para el laboratorio, ¿verdad? Y se sectorizó ortodoncia, se sectorizó ontopediatría y la parte de rehabilitación que estaba ahí. Y entonces, y había gente también, pasantes, que venían, pedían ¿verdad? Y entonces todos eran manos que aportaban al crecimiento y también un servicio que él hacía
capacitando a la gente. Claro. O sea, el que pasaba por ahí, lógicamente, llevaba una capacitación de primer nivel. Así es. Gracias a Dios, hoy en día son todos excelentes profesionales. Dejó su huella. Realmente un visionario, ¿verdad? Porque fueron, o sea, varias clínicas después fueron replicando eso. Así mismo, esta fue la clínica Kegler fue la primera y tiene casi 48 años, Casi 48 años. sí, porque él trabajó años antes y tiene empleadas que son más antiguas que yo, o sea, que tienen, con Emilio tienen más tiempo que lo que yo años de matrimonio tengo, ¿verdad? Imagínate. O sea, saben si el doctor hace así, ya saben qué, No, si no, no. mira, si baja la mirada, si tal cosa, ya Sí. saben todo qué hacer. Admirable la Hasta como fidelidad. camina el doctor, ya sabe, bueno, hoy vino así, hoy vino así. Así es. Y admirable la fidelidad Claro. de la gente, de ese empleado de antes, ¿verdad? Porque ahora cambian y cambian. Totalmente. Ahora te falta un asistente y tenés que ir probando, ¿verdad? Claro. Y entrenarlo otra vez. Todo- Claro, la todo el rotación tema. hoy en día me parece que pasa mucho porque no me gustó tal cosa o somos un poquitito más sensibles que lo que era antes, que como vos decís, la fidelidad primero y después todo lo otro, ¿verdad? Y la mentalidad también, Fernando. Es distinto. La mentalidad de hoy en día de las generaciones de ahora ya le gusta el cambio. Le gusta el cambio. Se aburren rápido en una parte. Claro. Y pasa un poco también por la época de la inmediatez, De ¿verdad? la Los niños mismos. inmediatez, ¿no? La tecnología vino a cambiar al ser humano. Claro. Vino a Antes, cambiar por al ejemplo, ser era humano. irse al videoclub, ¿verdad? Y elegir la película y ver la película. O daba un dibujito y qué sé yo, daba un capítulo a las 13 horas antes de irte al colegio, veías el capítulo y te ibas al colegio, ¿verdad? Entonces tenías que esperar el siguiente capítulo al día siguiente. Así Hoy en día los mismo. niños, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no nos gusta. No, Ponen en así 2 más, mismo. 2 plus y tipo pasan. Así mismo es. Entonces cambió mucho eso, ¿verdad? Cambió mucho. Cambió mucho el ser humano. Cambió mucho, ¿verdad? Y uno tiene que ir adaptándose porque todas las cosas que vienen para quedarse y la tecnología es una gran ayuda, pero también deja sus huellas no deseables, especialmente en la niñez. Yo veo mucho en los pacientes, mucho deterioro de la concentración, de la atención. Es mucho Tía, más difícil. y hablando un poquitito sobre eso, ya que trajiste el tema a colación, ¿cómo ven los niños hoy? Que me pasa a mí mucho, yo trabajo también con niños y me pasa mucho que los niños hoy vienen con el celular o una tablet, ellos vienen como incorporados a eso, ¿verdad? Y ¿Sí? o le atiendo a la mamá y el niño está ahí sentado y está con la tablet, pa. O a veces mismo, yo tengo acá, nosotros tenemos nuestra luz y el niño está con el celular y a veces vos tampoco no le puedes decir, che, papito, deja pues eso, Eh, y porque vos no No, sos... o la mamá se tiene que parar enfrente con el celular ahí Sí, enfrente para que ellos no aguanten el momento de ese minuto que es eso, esa horita que se tiene que quedar. claro. Así es, totalmente desconectado del medio ambiente. Lo más difícil hoy en día es eh, el, que el chico se conecte contigo y identifique el lugar donde se va. Increíble, increíble. Y 8 segundos, o sea, imagínate la concentración que tenés que tener vos como profesional. 8 segundos tardan en decidir si es importante o no es importante a lo que vienen. O sea que tu primera impresión, así tenés que ser, Claro. ¿verdad? Para que ellos te capten, porque si no ya no te captaron. No te miran a los ojos. No, la concentración, la atención está totalmente dispersa, totalmente dispersa. Y nos va por usar otra vez la tecnología para captar esa atención. Yo trato porque nuestra profesión es mucho de contacto humano. Te tiene que incorporar a su vida. Y es una cosa para toda la vida, Fernando.
Si vos no incorporaste el personaje en tu niñez y encima tenés la obligación de incorporarlo bien, ¿verdad? es, ya después es muy difícil que ¿cuántas mamás dicen? Ay, yo no quiero luego venir al dentista, tengo miedo. Escuchamos a la señora, Claro, te dice, hola. totalmente. No, porque no incorporó correctamente ese personaje a la vida, ¿verdad? Eso se siente. Todas las personas que tenemos la responsabilidad de los niños, dejamos huellas. Por eso la odontopediatría es una responsabilidad demasiado grande, porque como yo le digo a los padres, lo que yo le pongo en la boca no le va a durar toda la vida, pero lo que le pongo en la cabeza sí. Entonces, Totalmente. aquí se corta esto, vamos a establecer proceso, porque muchas veces los padres también apurados, también son hijos de millennials, están apurados también porque tienen que trabajar, no tienen tiempo para traer los horarios, las cosas, entonces, ¿qué quiere que vos termine todo de una vez? No se puede, no se Totalmente. puede, ¿verdad? Entonces, eso que lo que pone en la cabeza es para siempre, es siempre mi norte. Voy a usar un poco eso, que lo que pongo en la cabeza del niño es mucho más importante que lo que le pongo en la boca, ¿verdad? Claro, eso no dura toda la vida. Con el ejemplo se educa, dice. Totalmente. Y la contención, y ahí eso también me enseñó mucho la profesión, y yo creo que eso también repliqué mucho en mi familia, que vos notás la diferencia entre el niño contenido y el no contenido. Porque todas las experiencias vos tenés que hacer válida para la vida, porque todo sirve. Sacarle el provecho a todos los momentos que te toque vivir, ya sea profesional, nacional, internacional, de todos lados algo tenés que traer que sume a tu vida. Entonces, y vos ves el que está contenido y el que no está contenido, Se nota en el niño. al instante, al instante. Después de 43 años, por lo menos, de odontopediatra, te digo que ya se nota al instante. La diferencia entre... Sí, y ahora veo esa necesidad, Fernando. Y cambié ahora un poquito, ya no hablo tanto así de odontopediatría clínica de dentro de la boca. Ahora estoy, por ejemplo, mis conferencias de los últimos congresos internacionales es el niño de hoy, un desafío para el odontopediatra. Porque no podemos mirar el diente nomás. No podemos mirar el diente. Tenemos que mirar el ser integral. Entonces, y eso es lo que no nos enseña la facultad. Nosotros trabajamos en todas las facultades y de todo el mundo, es cuadro de trabajo que tenés que cumplir en la boca de ese paciente. No, y así mismo, tía, como bien vos dijiste, a lo mejor nosotros hoy en día podemos diagnosticar en muchísimas cosas más, no en lo referente a lo bucal, sino en el comportamiento del niño, ¿verdad? Hoy en día hay muchísimos niños con autismo, trastorno de atención o todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que gracias a la información que la tecnología nos Sí, ofrece, ya sí. sea las redes sociales, siempre te saltan, ¿verdad? 5 hábitos que tiene un niño autista. Así Entonces mismo. vos decís, bueno, esto ya replicar un poco, Ya te además de los llamo. libros, esto ya ver un poco en mi consulta diaria, ¿verdad? Un niño que hace tal o cual cosa, que no te mira a los ojos, que hace un aleteo o que no se queda quieto. Y me caló muy hondo lo que dijiste, no podemos nosotros suplir el tema de la atención del niño con más desatención. O sea, pasa mucho, Así yo veo mismo. hoy en las redes que los odontopediatras o las odontopediatras le ponen cámara o dibujito otra vez para distraer. El tipo está con la cámara acá de su celular y le pone otro dibujito acá. O sea, es mucha pantalla y no No, hay un tú a tú, tenés ¿verdad? que usar juguetes interactivos, ¿verdad? Tienen que participar todos los sentidos, ¿verdad? Yo en mi consultorio tengo todo cosas que ellos de odontología para todas las cosas. Y ellos juegan y no sabe cómo les encanta.
es novedad para ellos. No, pues no No, hace. no ven nunca. Entonces se van y tocan y todo y juegan con eso y le sacan al bicho y les tiran al bichito con el cepillo. O sea, cosas que son interactivas. Ahí vos tenés que captarle a él, ¿verdad? Y en ese juego vos también te das cuenta de su personalidad. ¿M? Está el que rompe todo, está el que es despacito, está el que la mamá que le dice, cuidado, el juguete de la autora, ¿verdad? Está la mamá que deja que en su cara se rompe todo, Y no hace ¿verdad? nada. Entonces vos ya te estás formando, acordate que estás formándote la imagen del hogar ya de esa niña. Y tenés que ser rápida también vos. Porque ahí tenés que darte cuenta cómo entrarle a la mamá, cómo entrarle al niño, cómo establecer las citas, todas esas cosas. Me gustó eso de los 8 segundos de atención, ¿verdad? Que voy a ponerlo en práctica también, ¿verdad? Porque es tipo, en las Ya. redes sociales, por ejemplo, hablan de algo que se llama gancho, ¿verdad? Que vos 3 segundos Sí, tiene el internauta así sí. para mirar tu video. O si no, se va a otro. Pac, 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 hace. Y pasa un poco con los niños también eso, ¿verdad? De Y captar la atención del claro, niño, y ¿verdad? hoy en día es más difícil porque te cuento, empecé a estudiar todas esas partes de qué pasaba a nivel cerebral con el tema de la tecnología. La corteza prefrontal que tenemos en el cerebro, ¿verdad? Es la que encargada de la atención. La tecnología deteriora, achica esa corteza. Por eso disminuye la atención. Disminuye mucho la atención, pero con consecuencia, como consecuencia de algo orgánico que se transformó. No es nomás a nivel psicológico volátil, ¿no? Y el cortisol. Eso es otro veneno. Claro, el estrés que sube, El baja. cortisol de que tienen, a los cuales están sometidos. Fíjate cuando juegan sus jueguitos. Totalmente. Están acostumbrados a vivir con un nivel de cortisol. Que si le Entonces, saca. eso son dependientes. 21 días, Fernando, eso sirve también para nuestro cepillado y los hábitos que estamos. 21 días de una actividad repetitiva hace que eso se convierta en un hábito en una persona normal, ¿verdad? Que no, con eso se vuelve un hábito. Porque estas pantallas con ellos se vuelven un hábito tan rápido y a nosotros nos cuesta tanto cepillado. Totalmente. ¿Mm? Algo que debe ser básico. Establecer el hábito familiar, nos cuesta. Y ellos, imagínate de niñitos que están con el contacto de eso, no pueden vivir sin el celular. Un hábito se convierte como una adicción. Un hábito es algo que todos los días vos haces inconscientemente. Ellos inconscientemente agarran su tablet, su teléfono y sus cosas, ¿verdad? Claro, ya es como desayunar, vestirse, todo lo que vas haciendo, ellos ya, ¡pap! Claro. Y vos tenés que competir con eso o que agarren su cepillo y se vayan al baño a cepillarse. Qué increíble. Y que todo lo que estás diciendo voy a poner en práctica yo como papá también, no como odontólogo, sino que Claro. como papá, ¿verdad? Qué increíble. Tía, y volviendo un poquitito a lo que es la empresa familiar, la clínica Keller, ¿cómo hacen cómo se lleva una empresa familiar así en lo alto tantos años? Porque me hablaste de 40 y algo de años, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo Casi que 50 ya estamos. ¿Qué es lo que dice Clínica Keller? Esto es innegociable en Clínica Keller. Mira, acá el paciente tiene que entrar y tiene que ver todo brillante, los trabajos tienen que ser de punta. Por supuesto, somos seres humanos y no podemos equivocar, hay fallos en la odontología como Claro, todo, pero no. ¿qué es lo innegociable en Clínica Keller? Que es algo que acá está esto primero y esto tiene que ser así, ¿verdad? Por eso ustedes están allá hoy en día, ¿verdad? Bueno, uno crea una imagen a través del tiempo. Eh, Tuvimos la suerte de que fuimos dos personas con una educación buena, ¿verdad?
el trato al paciente es fundamental. Desde que uno pisa un lugar, ¿verdad? Siempre con la forma en que se recibe al paciente. Después, esa fuerza interior que uno tiene de la pasión a lo que pones, a lo que haces, la pasión que pones en lo que haces. Y somos personas muy exigentes con nosotros mismos. Siempre fuimos exigentes, desde la basurita del piso, desde la sonrisa de la secretaria, o sea, detalles y detalles, ¿verdad? Y ese deseo de innovar y de crecer. Y en ese aspecto te voy a decir, si seguimos con un estándar, cierto, nosotros ya somos otra generación, pero la sangre nueva en la clínica, el hecho de que nuestros hijos hayan optado por la profesión odontológica, tengo 3 hijos dentistas, la nuera dentista, la hija administradora, una sola persona de mi primer anillo, que es mi hija Cristel, que es veterinaria y no vive aquí, no vive en Paraguay, ella trabaja allá, es la que no trabaja en mi clínica, después hasta la nuera trabaja en la clínica. Claro. O sea, es una empresa familiar que empujó también para arriba, porque ellos están en otra, esa sangre nueva, y nosotros que tenemos mente abierta, Fernando, porque eso sí, nunca fuimos cerrados. Tenemos que tener esto en la clínica, este aparato, ¿sabes cómo es las cosas? Nada no cuesta barato. Sí. Claro, escáner, que esto, que Claro. todo el día sale algo Todo nuevo. el día, cada rato tenés que cambiar el escáner. Claro. ¿Verdad? Y escáner ortodoncia tiene un escáner, Eugenio para la parte tiene otro escáner, y así, ¿verdad? Y apuntar siempre a la tecnología. Pero estoy feliz por eso, porque realmente ellos también son exigentes. ¿Mm? Son exigentes. Y te cuento, cuando Eugenio le dice a mis nietos, por ejemplo, mamá no nos dejaba hacer eso, íbamos a tal parte, nosotros no podíamos tal cosa, ¿verdad? No, ustedes son unos suertudos, nosotros no podemos hacer eso. Le digo, no me vaya más a criticar frente a mis nietos, porque yo ya estoy viendo el producto final. Ahora, cuando vos veas el producto final, entonces ahí critica. Claro, ahí decir, por culpa de mamá. Así es, yo ya estoy de vuelta. Sí. Así es. Entonces siempre la excelencia allá arriba, no hay negocio con eso. Ese no es negocio, Claro. ¿verdad? Sí. Y mis hijos, te voy a decir, tienen ese sello. Tienen ese sello. Yo, por ejemplo, en el colegio, que cuando yo estaba, era muy exigente con ellos, ¿verdad? Muy exigente. Cuando sacaban una nota baja, seguía y le contaban a su papá, no me contaban a mí. Separar esas cuestiones laborales de la familia. Porque me dijiste, tu hijo, tu hija, tu nuera, tu esposo. Entonces llega un domingo, por ejemplo, el almuerzo en lo de los Kegler. ¿Y cómo hacen para...? Bueno, mira, nosotros tenemos una regla. Lo del laburo empieza el lunes. Y hoy domingo vamos a disfrutar de la familia, vamos a... Realmente es así cuando salimos. Nosotros vivimos todos juntos, Fernando. O sea, no es que ya teníamos el oficio de trabajar todos juntos, ¿verdad? Que es mucho más difícil, porque ahí hay más intereses y está metido la plata de por medio, ¿verdad? Claro. Es más difícil. Pero nuestro sueño con Emilio era, yo le decía, yo quiero mi asilo anciano. ¿Y qué es tu asilo anciano? Quiero que todos mis hijos vivan conmigo, ¿verdad? Porque hoy en día ya los hijos no se van a visitarle a los padres si viven lejos, y no quiero tener una vejez aislada. Yo quiero estar en contacto todos los días con mis hijos y mis nietos. Y teníamos un terreno donde él quería hacer la clínica primero. Y yo ahí no quise hacer la clínica porque, bueno, no sé, no quería porque no me parecía el lugar adecuado y qué sé yo. Pero la nueva clínica que tenemos hace 16 años ya, ¿verdad? Ya mucho también, ya no es nueva.
Pero de Lomas Valentina nos mudamos a eso. Y nosotros vivíamos en Lomas Valentina. Entonces teníamos que volver todos los días hasta la Villamorra, ¿sabes lo que es eso? Sí. De Barrio Obrero a Villamorra. Bueno, entonces teníamos en mente construir algo. Y todos mis hijos se mudaron ya cerca de la clínica. Todos se casaron y se mudaron cerca de la clínica. Y se iban ya poco a Lomas Valentina. Yo le veía un domingo, ¿verdad? Y en la clínica, ¿verdad? Entonces, como nos veíamos en la clínica, no nos veíamos en la casa. Y yo pensé eso, pero eso tenemos que replicar en nuestra vida. Esto no se van a ir más a visitarnos a nosotros lejos. Ya estás intuyendo. Bueno, ya, no. Los nietos mucho menos ya con la vida que tienen, el pensamiento. Vi el devenir de las generaciones. Y entonces hicimos la propuesta de construir un complejo familiar. Y eso hicimos. Y por suerte todos se sumaron. Eso es cerca de la clínica actual. Cerca de la clínica de Santísima Trinidad y Oberao. O sea, cerquita, 5 minutos. Qué lindo. ¿Verdad? Y entonces todo el mundo se va a comer a la casa, viene otra vez. Antes nosotros nos quedábamos a comer en la clínica. Y me salí de la pregunta, pero era importante esta parte. No, buenísimo. Porque Va con eso. Sí, ¿cuál era la pregunta, Fernando? ¿Cómo hacen para separar la vida laboral Ah. de la familiar? Bueno, es difícil, porque venimos a la casa, estamos todos juntos y nos juntamos de repente y hablamos, che, no, ¿qué pasó esto, esta paciente? Eso es difícil. Ahora los domingos en almuerzo, sábado y domingo en almuerzo ya no se toca tanto el tema, pero es muy difícil eso. Pero gracias a Dios existe armonía y respeto, que son las dos cosas. Si no hay respeto, no hay armonía. Si uno respeta al otro, la convivencia es fácil. ¿Mm? Y ellos todos se exigen a todos, ¿verdad? Vania, ¿por qué no venís tanto? ¿Por qué tal cosa? Fulano, ¿por qué? ¿Dónde te vas a ir otra vez al congreso? ¿Vas a dejar la clínica, verdad? O sea, todas esas cosas, cada uno le exige al otro. Entonces, Están todos hay sintonizados. Sí. Está todo sintonizado para que eso fluya y fluya bien. Y también es la historia de vida. Porque la gente tiende a comparar, ¿verdad? Y eso entonces se genera, una cosa que se genera. Yo luchaba muchísimo con eso, ¿verdad? Yo no les vestía iguales, nada de esas cosas, ¿verdad? Y después también Karen y Kristen. Ellas sí se separaron ya en la universidad. Claro, ella fue compañera de colegio y después ya. Entonces, estaban allí, te voy a decir, por ejemplo, en el examen de ingreso de Marcelo y Eugenio, ellos estudiaban, cada uno tenía su escritorio ahí en la misma pieza, ¿verdad? Si uno no se levantaba, el otro no se levantaba, continuaba, ¿verdad? Claro. O sea, se nutrían en ese aspecto de superación personal. Y eso también ayuda, sin entrar en un plano patológico, ¿verdad? Pero está latente. Claro. Y ayuda, ¿verdad? Si vos sabés que está ahí, que tenés que superar esta cosa, voy a hacer esto, no, yo voy a hacer... Bueno. Claro, una competencia sana. Una competencia sana, que te ayuda a crecer. Totalmente. Entonces, hay que ver un poquito la historia de vida de los componentes, porque todo te marca. Totalmente. Qué lindo Así eso. es. Tía, y contame. Y Vania, que era la mimada de todos. Claro, era la más Ella chica, era la la mimada, malcriada, ¿verdad? ella era ¿Hasta la ahora sigue malcriada. siendo eso? ¿O hasta ahora es la más malcriada? Sí, malcriada, Sí. Vania, todo. La que manda en la clínica parece que Sí, Vania porque ahora. todos sus hermanos le protegían, todo. La más chica. Pero ahora no podemos vivir sin Vania. Eso también. Claro, la cabeza económica Así es, y de no. la clínica es Vania. Cuando Vania viaja es la catástrofe. Todos podemos viajar, pero Vania no queremos que viaje. Claro, los odontólogos pasan un poco pasamos por esta parte de hoy en día, en lo económico, saber cobrar, saber, que creo que ustedes no hacen esa parte, ¿verdad? Pero la parte financiera y administrativa, ¿verdad? Ustedes con el doctor Emilio hacen odontología. Odontología neto. De la otra parte se Te encarga... cuento que yo no sé Vania hacer y su una equipo. transferencia. ¿Eh? Imagínate. ¿Por qué? Porque tengo quien me haga. Claro, totalmente. O sea que Sí.
Nosotros, todos pueden viajar, pero Vania no puede viajar. Porque si viaja uno, lo cubre el otro dentista, el otro dentista, el otro dentista. Pero si viaja Vania, nos quedamos así todos. Total, una pieza fundamental ahí en el... Fundamental, fundamental. Tía, ¿y cómo hacías? Porque puse en Instagram que me ibas a acompañar el día de hoy y puse una caja de preguntas, se llama. Y notablemente muchas mujeres me escribieron y preguntarle por favor a la doctora Nilce, ¿cómo hacía cuando estos chicos, los 5 que tenés, eran chicos, ¿verdad? ¿Cómo hacía para, o era mamá, pero también era odontóloga, ¿verdad? Y actualmente sos, pero cuando son chicos son más demandantes. ¿Cómo era esa parte de tu vida? Es difícil, pero cuando vos tenés una meta, encontrás la forma, ¿verdad? Eh, no es que era nuevo dentista, yo estaba haciendo mi especialidad, era recién recibida, estaba haciendo mi especialidad, estaba estudiando todavía, ¿verdad? Tenía que ir a trabajar, porque teníamos, en 2 años de casado tuvimos 4 hijos, ¿verdad? Que había que mantener. Vinieron. Exactamente, yo siempre tuve más hijos que años de casado, Fernando. Entonces, y así es. Y en 4 años ya tuve 5 hijos, ¿verdad? Yo trabajaba en previsión social, en la función pública, y trabajaba también en el Ministerio de Salud. Entonces yo a las mañanas me iba a eso, con horario que tenía que cumplir, ¿verdad? Pero yo tuve también una suerte, nosotros vivíamos al lado de mi suegra, los patios se comunicaban. Emilio era hijo único, o sea que mis hijos eran sus únicos nietos que iba a tener de por vida. Eran personas jóvenes, mi suegra no tenía 40 años, mi suegro no tenía 50 años, jubilados, ya no trabajaban, y todo su amor, su cariño y su tiempo era para los nietos. O sea que ellos estaban contenidos amorosamente en familia, en el mismo ámbito, porque estábamos unidos. Eso también yo he visto el resultado de que ellos, porque eso, si yo hubiera sido una madre ausente totalmente y ellos estaban en manos solamente de la empleada, sin la contención familiar amorosa, yo creo que la historia hubiera sido diferente. Realmente yo les debo muchísimo de lo que yo pude hacer en la vida a mis suegros, Entonces, es lo mismo que ahora yo veo mis nietos todos juntos, bajo el mismo techo, en el mismo patio, en el mismo salón de cumpleaños, todo el mundo festeja su cumpleaños en el mismo salón. Son cosas que van marcando tu vida familiar y la de las generaciones. Entonces, era difícil, porque la mamá siempre es la mamá. Y cuando vos recién empezás, tampoco tenés la capacidad económica de tener una niñera para cada uno, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, porque no veo bien eso. Por ejemplo, al venir del consultorio, nosotros nos encargábamos del baño de los chicos, ¿verdad? Emilio les bañaba, yo les vestía. Emilio les bañaba, yo les vestía. Así en serie era, ¿verdad? Nos apoyábamos entre todos. Entonces, también me permitió viajar eso porque yo sabía que mis suegras estaban ahí. Claro, Dormían en mi casa, eran su vida, era la vida de ellos. Y entonces había amor, había protección, había seguridad, y esas cosas me ayudaron mucho a crecer profesionalmente, porque si no, tal vez tenía que haber renunciado a unas cuantas cosas, pero nunca renuncié a nada. Claro, ¿y crees que algo cambiaría de esa época? Por ejemplo, no hubiese hecho IPS, ministerio hubiese hecho el consultorio privado, nomás me hubiese quedado más con los chicos. ¿O hay algo que vos decís, No, cambiaría en esa época esto? no, Fernando, desde el punto de vista profesional, te puedo decir que ese mundo diferente que vos ves en la función pública
¿verdad? Que la privada te ayuda a crecer y te forma y aprendes a ver la necesidad de la gente. Te da una imagen social porque uno viene de repente de un hogar donde nunca tuviste necesidades, donde nunca tenías que pedir gran cosa, o sea, vos sabías que si pedías ibas a tener, ¿verdad? Eh, y a mí me gustaba eso. O sea, yo también hubiera estudiado sociología porque yo soy muy así, estoy muy pendiente del comportamiento de la masa y del grupo. Y me encantaba trabajar en IPS y en el Ministerio de Salud. Me encantaba. Todos mis pacientes eran mis amigos, que ellos me traían conejitos para los niños, me traían gallinas, pollitos para mis niños. O sea, era una cosa diferente a la vida que yo tuve de soltera, ¿verdad? Familiar Es que como yo que te tuve. curtió eso para la vida profesional. Y también aprendes a defenderte, y procurar hacer lo mejor con los medios que tenés. Claro. ¿Verdad? Entonces, gané mucha experiencia. 10 años trabajé, 10 años en la función pública. Y después ya mi consultorio ya me demandaba más tiempo. El consultorio quedaba cerquita de mi casa, a media cuadra, y ese me quedaba ya lejos. Bueno, ya ellos ya crecieron más, porque niños chicos, problemas chicos, niños más grandes, problemas más grandes, adolescentes más grandes, ¿verdad? Entonces, esa etapa de mi vida que yo pude delegar muchas cosas esa yo usé para mi formación, ¿verdad? Y después ya me quedé en el ámbito privado y universitario, que era otro level, ¿verdad? Claro. Y el trato con el paciente, lógicamente, me doy cuenta nomás, porque puedo decir que le llevaba a los chicos conejitos, huevos, sopa paraguaya, chipa. Todo te lleva Evidentemente era el mismo. el mismo. O sea, vos al de IPS, al del centro de salud, le trataba que al mismo que se iba a la clínica Kegler. Y creo que eso te sirvió también para... Así mismo, así mismo. Para mí, el ser humano es lo primordial, no su boca. Totalmente. Así es. Yo lo que pienso es, hoy en día es distinto, no sé si llamarlo distinto, pero sí, sin querer, capaz ocurra que el odontólogo que trabaja en el sector público, como bien vos dijiste, no tiene los medios, capaz no le puede dar la misma atención que uno que trabaja en el sector privado, ¿verdad? Pero puede darle contención. Y muchas veces el darle tu oído es más importante que ponerle la pasta. O sea, una contención ¿Cierto? psicológica. Claro, Porque una al final de cuentas nosotros contención. somos también Que psicólogos. se quiera ir, porque también no es fácil, Fernando. Pensar nomás, tienen que salir de madrugada, pedir turno, venir, esperar. O sea, la función pública es, el paciente de función pública es sacrificado, ¿verdad? Y si encima no tenés esa contención humana capaz no le vas a hacer una corona de porcelana, pero lo que haces que sea bueno y que que le des un apoyo a ese ser humano que hizo toda esa travesía para llegar hasta vos. Totalmente. Yo eso nomás pienso siempre, ¿verdad? Entonces, dar un poco de tu oído y cómo está la Esa familia, empatía. ser empática, ¿verdad? Ser empático, eso es fundamental. Y uno aprende mucho porque escucha cada historia y después vos ves que ya se desahogan contigo. Y eso es la parte linda de la profesión. No estamos trabajando en un fantoche, en un modelo, estamos trabajando en un ser humano. Y eso tiene que marcar tanto la diferencia entre la medicina, la odontología con otras profesiones, ¿verdad? Claro, son personas. Nosotros resolvemos eso que estábamos hablando antes de empezar esto, que nuestra profesión es
resolver los inconvenientes de la persona, Así que es. no es una computadora, no es un auto, no es, es No. una persona viva con emociones, con Eso ganas, tenés que ver desde el vamos. claro. Desde el vamos. Y ponerse en el lugar sobre todo el que está viniendo ahora. ¿Por qué está viniendo ahora? Así mismo. Así mismo es. Realmente. Muchas veces es por una necesidad, ¿verdad? Que le está doliendo algo. Y también existe lo estético y todo lo demás, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, tía, y contame, ¿quién es tu ejemplo a seguir a nivel profesional? ¿Tenés así alguien que vos digas, no sé si ahora, pero de cuando empezaste, yo quiero ser como este odontólogo de Brasil o de Estados Unidos? O, ¿tenés alguien así que este es mi norte? Muchas personas influyeron en la vida profesional, ¿verdad? Profesores internacionales, eh, eh, pero te digo que hoy en día no sé, ¿verdad? Tuve profesores que ya no están, ya no, que marcaron pautas en la vida mía, que eran mis ídolos, vamos a decir, ¿verdad? Así como también profesores extranjeros que fueron mis ídolos, pero hoy en día ya no están en esta tierra. Y ahora en este mismo momento no le envidio a nadie. Vos sos Te- tu propia. no le envidio a nadie, te voy a ser sincera, ¿verdad? Creo que ya la tengo clara Claro. de lo que yo quiero ser. Entonces, a través del camino que seguí, ya hoy en día lo tengo claro. Entonces, no, ¿Y crees que llegaste a hacer actualmente todo lo que querías hacer? Qué sé yo cuando era joven quería hacer esto, tener mi casa, tener mi clínica, tener 5 hijos. ¿Crees que hoy en día la autora no me fui dice, artista de teatro. eso dejate, Ese le debo a la vida. pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Te vemos ahí en la tele o en algún... Eso también hice mucho. Yo, como te conté, tenía el programa de televisión y a mí me encantaba, pues. Y eso me hacía feliz. Y me gustaría volver a hacer Programa de salud. programas de salud, porque eso es una cosa que el Paraguay necesita, porque la odontología le debe mucho al Paraguay, mucho. Acá tenemos una población que, si vos hablas de un 95% de personas con caries, estamos hablando de una pandemia y nadie se preocupa, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también tengo aquí, la espinita que siempre me Capaz mueve. juntos podemos hacer ahí un programa de Ah, salud, tía, ¿verdad? Me vino a la mente vamos, ahí. puede hacer un Vamos a programa, meterle un programa para... realmente. Vos sabés que, como te digo, eso marca. Además que hoy en día ya la gente marca el dinero es lo que le mueve, ¿verdad? Por las necesidades, porque los tiempos cambiaron. Y el altruismo se va un poquito a un segundo plano. Pero programas preventivos a nivel estatal. Nosotros con el Rotary, Asunción Catedral, ¿verdad? Hemos hecho programas con varios gobiernos, donde yo era la directora de los programas preventivos, y pasamos por varios presidentes, pero también se diluyó porque no hay voluntad política. Por eso yo digo que la odontología, el Paraguay le debe a la odontología, porque está en segundo plano con la medicina, porque hoy se lucha por bajar la mortalidad materno-infantil como primer símbolo del subdesarrollo, ¿verdad? Entonces todos los recursos se apuestan a eso. Y la odontología, ellos no tienen una estadística de la gente que se muere porque tiene la boca en mal estado. Y ¿Entendés? justamente me viene otra pregunta acá. Prioridad. ¿Cómo pensás que aportás desde tu lugar hoy en día a la odontología paraguaya? La doctora Nilce hoy, ¿cómo aporta la odontología paraguaya? Educando familias, porque vos no educas tu paciente solo, educas familia. Y eso tiene efecto multiplicador, Fernando. Yo hoy en día estoy atendiendo tercera generación, o sea, la clínica Kegler, vamos a decir, está atendiendo ya 3 generaciones, ¿verdad? Padres, hijos y nietos. eh,
porque ese chico estuvo educado y quiere también este tipo de odontología preventiva para sus hijos y se forma una cadena. Vos sabés que la educación tiene efecto multiplicador en la familia. Entonces, no necesitamos educar de una vez 4.000 personas, los núcleos familiares. Por eso cada niño que llega a tu consultorio es una responsabilidad a largo plazo. Entonces, esa conciencia tenemos que tener desde tu sillón dental. Desde el vamos. Desde el vamos. Y mantener la filosofía. Mantener la filosofía, que ellos lean en vos esa filosofía de la prevención, que lean tus colegas, por eso yo hice materiales educativos para las escuelas, cuentos. No pusiste Bucolandia. Ese no está. Bucolandia es una que hicimos digital, es un cuento educativo con evaluación, ¿verdad? Está la ciudad de Bucolandia que le ataca las bacterias, o sea, fue invadida, ¿verdad? Y donde Dentoman era el dentista del pueblo, ¿verdad? Y todo lo que hizo el dentista del pueblo desesperado para salvarle a Dentoman de esa catástrofe, de las sonrisas todas descompuestas y todo. Y el malo era Streptoman. Qué genial. Eso creaste todo. Bueno, Streptoman. Y entonces la parte 1, donde se nota todo lo que, la lucha, cómo las bacterias atacaban la ciudad y descomponían la felicidad. Y era una ciudad que antes comía bien y después todo está ahí. La dieta, ¿verdad? ¿Y quién el dentista? Era el Dentoman era el superhéroe que vino, ¿verdad? Se fue a su cueva y se transformó, el dentista del pueblo se transformó en un superhéroe y viene con su arma, era el cepillo de dientes, ¿verdad? Y le empezó a reunir a todo con esto, vas a poder hacer esto. Después era la lucha entre las bacterias y el flúor, que las bacterias no podían, vamos a otra parte, para acá no podemos, porque estaba todo muy duro, los dientes, y después es la introducción, ¿qué pasó con la gente que tenía los dientes descompuestos? ¿Verdad? La parte 3, porque son 3 libritos. Y en cada parte tiene su enseñanza, cada libro o digitales, y vos podés llenar todo lo que aprendiste en cada uno de los cuentos. Y la parte final es quién podrá ayudarnos, dice, ahora que tenemos así los dientes, y el superhéroe, ¿verdad? Del dentista. Y entonces ahí vos aprendés todo lo que tiene el dentista en un consultorio odontológico. Qué increíble, qué genia, Dios mío. Me impresiona como de ese Dentoman, que el Sí, flúor. se llama Bucolandia, el cuento se llama Bucolandia, la ciudad de las sonrisas brillantes. ¿Y eso está en internet? Sí, está en internet. Yo pongo Bucolandia en Google y me da directo. .com.pi. Bucolandia.com.pe. Genial. Voy a mostrar a mi hijo. Esta noche sí o sí le metemos el primer capítulo ahí de Bucolandia. Tía, y contame, ¿qué vos le recomendarías a alguien que está empezando como odontólogo? Hoy en día hay muchas universidades, antes ustedes eran menos, Sí. y yo creo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo tardé 2 años en ingresar a la universidad, hice los 5 años. Después empecé a hacer especialidades que a mí me gustaban, pero dije, hija, hice todo esto para esto, ¿verdad? Me pasé así un año y medio más o menos, eran 7. Esto era por lo que yo tanto luché, ¿verdad? Y es una decepción realmente al inicio, ¿verdad? Porque a no ser que tenga ya un respaldo familiar o tus papás sean odontólogos, es distinto el camino, ¿verdad? Muy distinto. Pero ¿qué vos le recomendás a ese odontólogo que se recibe ahora a fin de año y que va a entrar a un mundo totalmente desconocido, ¿verdad? Lleno de competencias, lleno de consultorios profesionales. ¿Cuál es tu recomendación para ese que está empezando, que va a iniciarse? Bueno, realmente es difícil, Fernando, eso, ¿verdad? Esa iniciación. Vos tenés que tener mucha pasión y ganas de
y metas claras. Y no dejarte vencer, porque en todas las cosas no es fácil, ¿verdad? Ahora, la odontología tiene la problemática que es la inversión inicial. Claro. ¿Mm? La inversión inicial. Pero bueno, hay también alternativas que te permiten formar una cosa, ser ordenado, no querer tener de entrada el boom. Si no te da el cuero, ¿verdad? Si te da el cuero, maravilloso, apunta a eso, invertí en eso, ¿verdad? Pero si no te da el cuero, no te quedes en tu casa a lamentarte. Totalmente. En la vida hay que luchar para todo. Y no es solamente la odontología, para cualquier profesión la iniciación es muy difícil. ¿Qué te mueve? La vocación. La vocación es algo que sale de adentro para afuera. ¿Mm? Después nomás ya viene la recompensa, la motivación externa, que ya es el que te paga tu paciente y todo. Pero lo que te mueve para salir adelante y levantarte todos los días, tengas un paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, es tu vocación. Es una fuerza interna. Eso es lo que no tenés que perder. Por eso, vocación y pasión a todo lo que haces. Esas dos palabras, Así nomás. vocación y pasión, se parecen y voy a poner en práctica también bueno, yo me recibí hace 13 años, pero igual, hay días fáciles, días difíciles, días que no querés irte a trabajar Así mismo. A y todos nos que, pasa, Fernando. claro. O sea, ya preocupa. Pero a todos nos pasó en algún momento y nos pasa. Totalmente. Así es. Tía, y contame, ¿qué pensás de la forma de venderse hoy en día como odontóloga? Viste que hoy en día están las redes sociales. Antes, como dijimos al comienzo, eran ustedes, eran menos. Yo noté que No había tanta claro, no competencia. había tanta competencia y su forma de venderse era que el cartel ahí en la pared, la guía, Tu diploma ¿verdad? O colgado. no sé si había pancarta o Tu, la no, guía capaz, ¿verdad? tu Uno veía en la guía, diploma, tu en el anuncio en diario, el diario, tu ¿verdad? anuncio en el diario, todo ¿Qué eso. pensás de esa forma nueva de publicitarse, así por llamarlo, del Claro. odontólogo actual? Por un lado, es necesario. Pero por otro lado, no tenés que caer en una imagen que no tenés. Porque es muy fácil vender por red una imagen de la que no es verdadera, ¿verdad? Y yo algunas veces escucho en unos papás de unos pacientes, dicen, no, esta doctora hizo así, sale en todas las redes, se cree la máxima, y bueno, cuando quieren despotricar contra otro, ¿verdad? En los ámbitos así de la familia, ¿verdad? Papá de sobrinos y todo, que dice puro red y no es, te vas ahí, no es la verdad, ¿verdad? Es que la pantalla aguanta todo. Claro, Vos podés decir todo lo que querés y generás una expectativa. Ese es el peligro. Ser honesto en el uso importante de las redes y llegar a la gente. Porque vos no podés generar una expectativa que no podés cumplir. Y eso se cae muy fácilmente en las redes sociales. ¿Mm? Muy fácilmente. Mira, yo hasta ahora cuando Vania va a hacer una publicación, le digo, mostrame, ¿verdad? Mostrame. Porque algunas cosas que no me parecen, ¿verdad? Porque de repente te hace una técnica, una cosa. eh, Eso, no vender una imagen que no puede satisfacer, que no, el que agarra esa imagen no se ve, no puede satisfacer, no va a salir satisfecho. Porque una vez se va a ir a tu consultorio y después no se va a ir más. claro. Así nomás, no es que por la red yo puedo vender todo y si publicito va a ser maravilloso, voy a ser una persona exitosa. Desde mi perspectiva, yo te opino eso. Totalmente. Vos sabés que yo eso aprendí como, Fernando, así con mucha motivación y pasión en los programas preventivos que queríamos hacer en las escuelas, ¿verdad? Que queríamos educarle a la maestra, a las cosas, a la charla, todo. Y no encontrábamos la respuesta en la maestra.
¿verdad? ¿Cómo ella iba a estar hablando cuando ella no tiene su problema de odontología resuelto en su cuerpo? ¿Verdad? Eso es una barrera acá que uno se crea. Y también no, cuando haces tu proyecto de un programa, asegúrate que vas a cumplir y que vas a satisfacer y vas a cumplir los objetivos que te pusiste. Todos los que llevan aparatología ortodóntica son considerados de alto riesgo. Entonces, todos están en ortodoncia, ya está inmerso el programa preventivo. No salen de ortodoncia sin que se les cepille, se les muestre su placa y todas las cosas. Filosofía de vida nomás, y filosofía profesional. ¿Y sabes qué? Es lo más barata la prevención. Es la única especialidad de la odontología que no debería ser especialidad, que está al alcance de todo ser humano. Entonces vos tenés que ofrecer algo que esté al alcance de tu núcleo, de tu lugar donde vos te desenvolves, ¿verdad? Porque no todos trabajan en la torre, en el 5.º piso de la Torre Eiffel ni de la torre, el World Trade Center, ¿verdad? Claro. ¿Desde dónde estás? Donde vos estás, vos tenés que estudiar tu población. Y para no desilusionarte y para que no se desilusione tu paciente, tenés que ofrecer una odontología al alcance de todos. Porque no tiene por qué el paciente estar excluido de tu consultorio porque no tiene capacidad adquisitiva. Eso es inhumano. Inhumano. Igual darle la solución Así, claro. preventiva. Claro. No, o ponerle, estabilizar esa boca y trabajar en la parte preventiva. Y eso yo aprendí muchísimo también en la función pública, ¿verdad? Hacíamos lo que se llamaba la inactivación, que era poner eugenato en todos los dientes y priorizar la parte preventiva. Y a medida que el paciente vaya pudiendo hacerse, se va haciendo. Porque que venga por un diente, un dolor, tener una visión panorámica, Fernando. Si vos le curás un diente que tiene dolor y todos los otros 20 dientes está con problemas, no le estás ayudando. Estás haciéndole una ayuda de emergencia. Vos tenés que mirar la parte integral. La boca es una ecología que tenés que equilibrar. Si vos no equilibras eso, estás condenado a sufrir la enfermedad. Así nomás. Y eso es lo que muchos no tenemos, la formación en eso, ¿verdad? Las universidades se ocupan mucho de la odontología curativa más que la preventiva. Y otra cosa es la pandemia que tenemos. No hay plata en el mundo que pueda poner toda la boca de los paraguayos a salvo. O sea, curados. No. Claro, como hablaste del 95% más o menos de la población que tiene caries, o sea, es altísimo. Altísimo, altísimo, altísimo. Y pérdida de dientes. En ese mi libro te voy a hacer llegar, porque hoy me olvidé, yo pensé que tenía en casa y ya vinimos de casa y Vania me dijo que nos íbamos a ir del consultorio. Análisis situacional de la odontología en el Paraguay. Ese está basado todo en las estadísticas que cuando yo estaba en la cátedra de prevención, nosotros hicimos levantamiento de todo. Porque si vos no conoces tu realidad, ¿cómo enfocás tu universo de trabajo? Vos tenés que conocer tu realidad. Y sentirte útil con lo que haces, porque ahí vienen las desilusiones. Claro, y poder medir también eso, ¿verdad? Porque lo que no se mide no se puede mejorar, ¿verdad? Así mismo, así mismo.
todo tenés que evaluar. Yo llevo año a año la evaluación de mi clínica privada en porcentaje de pacientes sanos. Ya. Porcentaje de pacientes sanos. Te cuento, Vania. Imagínate. Y va directamente en relación los servicios más utilizados de la clínica tiene perfectamente relación, o sea, los que más ingresos te ponen en mi especialidad, ¿verdad? Porque tengo mayor masa, porque tenés que manejar, en prevención tenés que manejar la masa. Los que más vienen frecuentemente son buscando prevención, porque eso es lo que yo vendo. O sea, hoy el paciente que va a la clínica Keller, en su mayoría, son niños. En el departamento de odontopediatría y ortodoncia. Yo te estoy hablando de mi departamento, porque yo tengo el programa para los niños y la familia, ¿verdad? Eso. Y va en relación directa. Yo estoy manejando ahora, hasta el año pasado, era 85% de pacientes sanos. Yo odio hacer un conducto, porque no estoy acostumbrada. No, pues lo tuyo es la prevención. Claro. No me gusta hacer eso. Hago cuando es necesario, ¿verdad? Pero no, Sí, no me gusta. totalmente. Así es. Y garantiza la fidelidad del paciente. Sobre todo. Claro, qué loco, tía, que me decís esto de yo mido el éxito o los números de mi clínica al final del año, porque cualquier empresa te diría, por los números, qué sé yo, hubo más ingresos en el 2025 que en el 24, que en el 23, a nivel económico, que Claro. por los pacientes sanos, ¿verdad? Eso es loquísimo, ¿verdad? Sí, así mismo. Pero no estoy hablando de la clínica Kegler en total, ¿verdad? Estoy hablando de la Claro, parte de tu odontopediatría, totalmente. porque también los costos son muy diferentes, Sí. ¿verdad? Lo otro es una odontología al alcance de todos, que pueden acceder todos, ¿verdad? Sin embargo, no todos pueden acceder a una rehabilitación de porcelana, y ahí los montos son mucho más grandes, ¿verdad? Hay que ser realista. Totalmente. Lo que vos no podés es excluirle a nadie de tu trabajo. Por nuestro juramento hipocrático, Claro. cuando nos recibimos, Sí. ¿verdad? Tía, y contame para ir cerrando y no robarte Sí. más tanto tiempo. ¿Alguna anécdota que recordás que tenés así en la mente y querés compartir con la gente que nos está escuchando? ¿Hay alguna anécdota de decir, o sea, que esta anécdota me marcó a mí mi profesión a lo largo de estos años y quiero compartir con la gente? ¿Hay algo que te quedó así en la mente, en el corazón y que vos quieras compartir con la gente que está escuchando? Y vos sabés que tengo mucha resiliencia, tengo mucha capacidad de adaptación, pero anécdotas con el paciente. No, y anécdota de la clínica con el paciente en lo que respecta a tu profesión, sí, con quien quieras, de la forma que quieras. Una anécdota ahí dentro de la clínica Keller. Yo, por ejemplo, era una anécdota que te mordía Eso los mismo dedos. te iba a decir, ¿verdad? Esas son, vos me decís, una anécdota Que que te de mordía los repente, dedos y que de repente te ¿cómo hacía muerden, para seguir después, verdad? Pues si te mordés los dedos, te y te pones mordían los hielo, dedos. qué sé Bueno, yo, calorú, no sé. claro, porque no es fácil también poner abre boca. No es fácil, no es fácil. Entonces sí, esas sí son anécdotas que te ocurren a diario, gajes de las profesiones, más en la especialidad que yo tengo. El hecho que te muerdan los dedos, o pacientes que se hacen encima, Claro. ¿m? Pacientes niñitos chicos que se hacen encima, esos son todos pacientes que te vomitan, Sí, todos son anécdotas, pero es parte de la vida, no claro, pasa a trascenderte ni a traumarte, totalmente. ¿verdad? O sea, por eso no tengo así una Es cosa parte de del lo que día a vos día. elegiste. Y hay que tener resiliencia para todo, Sí, saber adaptarte a todo lo que te pasa. Filosofía de vida, no, totalmente. eso, así es, tenerla clara.
Tía, y te tiro así unas últimas palabras y vos me tirás una frase o palabras que te vienen a la mente. Lo primero que pensás sobre ellos. No hace falta que, si quieres explayarte adelante, pero una frase así. El doctor Emilio, Apoyo incondicional. Clínica Kegler, Un sueño logrado. un sueño logrado. Tu familia, Lo más importante de la vida. Samber, Paraíso terrenal. tu lugar en el mundo. Así es. Yo siempre soñaba con vivir en Samber. Y se va a dar alguna vez. No, era cuando todos nos íbamos y todos mis hijos eran chicos y todo. Ahora ya con hijos, nietos y eso cambiando. Pero es un paraíso. Cada vez que me voy me siento bien. Encontrar algo más lindo que... Me siento bien. Me gusta. Qué lindo. Bueno, tía, gracias por tu tiempo, gracias por tu sí, gracias por abrir tu corazón acá para la gente, para todo lo que nos están escuchando y nada, es un placer siempre escucharte, como te digo, desde chico hasta hoy que ya voy a cumplir 40 años, siempre transmití esa magia en lo que vas a contar y que ojalá que eso perdure para toda la vida, ¿verdad? Amén. Ojalá. Y ojalá que esto también sea un puntapié para los siguientes programas que tengas que hacer. Te deseo lo mejor porque estás empoderando también la figura del dentista. Con esto estás haciendo algo lindo para tu profesión, porque no es fácil que un dentista se vaya y tenga esta iniciativa que estás teniendo, Fernando. Me llena de orgullo y de satisfacción eso. Mil gracias, de corazón, mil Y gracias. te deseo lo mejor. Y como siempre, a las órdenes. La Gracias, tía gracias. Nilce disponible. Gracias, tía. Y a Vania, gracias, Vania, por la gauchada ahí que me hizo para que esto sea posible. Mil gracias.